chicas, es Jodesh Elul, es verdad, y es Parshat Re'eh. Re'eh es mirar, ve, hay que ver, tenemos que ver las cosas, tenemos que poder tener una visión, en una visión amplia y no visión de túnel. Visión de túnel es cuando ves solo lo que vos ves, solo lo que es tu forma de ver las cosas y no te amplias, no aceptás, no recibís la visión de la Torah, visión de sabios, porque aceptar y recibir la visión de cualquiera no es kunst, eso no es juego, no, eso es peligroso. Tenemos que saber que estamos en el mundo, pero con un paradigma que es fuera del mundo. Y de eso se trata Re'eh. Y cuando decimos que tenemos que hacer la introspección, hacer un balance, porque viene el Lul, tiene que ser con una visión. Y tiene que ser con el Hasidut, porque hoy lo que necesitamos es la mirada, el enfoque hasídico, que es, por un lado, místico, por otro lado, profundo, y por el otro lado, alegre. Antaño, el Elul era un mes negro, triste, con bajón, donde teníamos que sacar todos los trapos sucios al sol y reconocer y estar mal por todas las cosas terribles que hicimos. En una época era así, porque así entendían las personas y muchos rabinos que así tiene que ser. Cuando ya no había más brillo de los grandes sabios, quedó como algo como un poco oscuro, un poco negro. Ahí vino el Baal Shem Tov y cambió la escena del mes de Elul, y su sucesor, el Mague de Mezrich, siguió, y el que dio un ejemplo, que todos ustedes ya lo deben conocer, acerca de cómo es el mes de Elul, fue el Balatanya, el primer Rebbe de Chabad, Rebbe Shneir Zalman de Ladi, el Alter Rebbe. Su ejemplo es el del rey en el campo. Todo el año donde está el rey, adentro de su palacio. Para llegar al trono del rey, para pedir algo, uno tenía que pedir una cita, meses, a veces años antes, tenía que ser algo de suma importancia. No cualquiera podía acercarse. Pero en su ejemplo, el Alter Rebbe habla de un rey que una vez por año, durante un mes en el año, el rey salía al campo y cualquier persona, cualquiera, podía acercarse y hablar con él. Este rey, por supuesto, es Hashem, el mes es Elul, el último mes del año, que empieza este domingo, así que Rosh Chodesh es domingo y lunes, y vamos a poder charlar con Hashem en casa. No tenemos que buscar citas y ver quién puede llegar a él. Cada uno y uno de nosotros tiene la oportunidad de ir a hablar con él. Y no solo eso, sigue el Rebbe diciendo que él recibe a cada uno con una cara sonriente, con un semblante de mucha luz, de mucha alegría. Recibe a cada uno con mucha empatía, con mucho amor. Y entonces todos se sienten cómodos en este encuentro con el rey. Nosotros tenemos encuentros diarios con el rey, si queremos 3 veces al día. Shaharit, Mincha, Arbit. Todos, nuestra Neshama se eleva en el momento de la tefilá, rezamos, y no es un rezo así frío, hablando con un Dios que no conocemos. No, estamos hablando con nuestro Padre, nuestro Rey. Llegamos a Él y eso es todo el año.
perdón, el mes de Elul, más todavía. No solamente nos podemos acercar, sino estamos con Él al lado nuestro. Está ahí con su sonrisa, recibiéndonos, queriendo escucharnos, mandando refuá para cada uno y una, queriendo que ya termine este galut y traer la Geulá. Está ahí, está Él preparado, está preparado para nuestros pedidos. Y Él quiere que pidamos. Fuimos las que fuimos, a ver quiénes fueron, no veo a todas, pero las que fueron, sé que Nora fue, Rosita fue, muy bien, al Beit HaMikdash, ya saben de qué voy a hablar. También Berta, buenísimo, muy bien, muy bien. Silvia, no pudiste llegar a Mar del Plata. Bueno, no sé si hay más manos, a ver si yo paso un segundo. Ahí se lió, perdón. A ver si paso un poquito. ¿Alguien más? Veo a Irma, ¿estuviste? Muy bien. Rita, Teresa, Clara, Ami, Lucy, bueno, no sé si estuvieron, pero las que sí estuvieron me contaron que fue maravilloso. Fue un viaje en el tiempo y fue apreciar un poquitito de lo que era el Beit HaMikdash. Y no lo van a creer, pero la parsha de esta semana habla del Beit HaMikdash. Pensamos que en la Torá, en los 5 libros de Moshe, no habla del Beit HaMikdash, porque ¿quién lo construyó? Shlomo Melech, el rey Salomón. Shlomo, con los planos que hizo su padre, el rey David. El rey David y el rey Shlomo no vivieron en la época del Tanaj, no del Tanaj, de la Torah de los 5 libros, sí del Nach, de Nevi'im. Pero en la Torah que hable del Beit HaMikdash es extraño. Sabemos que la Torah da las instrucciones de cómo hacer el Mishkan. El Mishkan es el santuario que estuvo en el desierto y que después llegó a Israel y lo llevaron a Shiloh. Pero la Torah, cuando habla del Beit HaMikdash, el Beit HaMikdash no se hace por muchos años. Vamos a ver cómo si en esta semana la parashá habla del Beit HaMikdash, y no solo eso, habla de algo muy específico de la cual el Rambam Maimónides pone mucha hincapié. A ver, dice así. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. Pues durante estos 14 años, los 14 años de conquistar y de dividir la tierra de Israel, no habrán llegado aún al reposo y a la herencia que Hashem Elohim te entrega. ¿Qué dice Rashi? ¿Qué es el reposo y qué es la herencia? El reposo es el Mishkan de Shiloh y la herencia es el gran templo de Jerusalén. Es nuestra herencia, acá dice la Torah. Y un poco más adelante, Hashem promete a Israel la construcción del gran templo. Ese es el título del próximo párrafo. Sabemos que el Torah Temet muchas veces pone títulos a los párrafos, y a este próximo párrafo que vamos a leer directamente en castellano, el título que pusieron es Hashem promete a Israel la construcción del gran templo. Esto es todavía en el desierto, en el tiempo de Moshe. A ver si dicen los palestinos que nosotros históricamente no estuvimos en la tierra de Israel.
Hasta el Beit HaMikdash fue prometido antes que lo conquistan. Bueno, entonces dice así. Yo voy a leer con la letra chiquita. ¿Se acuerdan que hay letra chiquita entre paréntesis? Lo incluyo, así se entiende bien. No todo lo que voy a decir está escrito en el pasuk, pero lo que está en la letra chiquita es la explicación de Rashi, etc. Y solo entonces, después de los 14 años de conquista de la tierra prometida, habrá un lugar que Hashem Elohim escogerá para hacer reposo en él, su nombre. ¿Se acuerdan que usamos la palabra herencia? Usamos la palabra herencia y usamos la palabra reposo. El reposo era el Mishkan, la herencia era el Beit HaMikdash. En este versículo, que es el versículo 11 del capítulo 12 de la Parsha Re'eh, dice que Hashem va a escoger un lugar para reposar su nombre en él. ¿Cuál lugar es ese? Que dijimos, el lugar para reposar, el reposo es el Mishkan Shiloh, el santuario de Shiloh. Ahí ya tenemos la primera parte que dice antes en el pasuk. Allí deberán llevar todo lo que yo les ordeno. Allí, dice Rashi, se refiere al templo de Jerusalén. Si primero está el reposo, pero allí el lugar de ustedes, ¿cuál es? Es el templo de Jerusalén. Que nosotros sabemos que David lo compró de Orná Yebusi y era parte del terreno de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Vamos a escuchar cómo es. Allí deberán llevar todo lo que yo les ordeno, es decir, las ofrendas obligatorias, sus ofrendas olá, sus ofrendas shelamim, que son las de paz, sus diezmos, la ofrenda terumá de sus manos y los sacrificios más seleccionados de sus promesas hechas a Hashem. Y deberán regocijarse ante Hashem. Ahí también, dicen nuestros sabios, se refiere a Jerusalén. ¿Dónde hay que ir a regocijarse? Al templo de Jerusalén. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades, pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes. Dice, ustedes tienen que alegrarse todos, sus hijos, sus hijas, etc. Y también los levitas que están con ustedes, porque los leviim, en la tribu Levi, no tiene una herencia, no tiene un lugar que se llama territorio de ellos, porque su lugar es el Beit HaMikdash. Entonces los Leviim vivían entre las diferentes tribus, les tenían que dar lugar para vivir, porque ellos no tenían vivienda. Iban a trabajar al Beit HaMikdash, pero dormían ahí, pero cuando no, porque había turnos, tenían que vivir en las ciudades de las demás tribus. Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas olá en cualquier lugar que quieras. Solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja en una de tus tribus. Hashem escoja, Hashem eligió el lugar del Beit HaMikdash. Esto es el Har HaBait, el monte del templo. Y antes, ¿cómo se llamaba? Es el lugar que fue Abraham a sacrificar, a querer sacrificar a Yitzhak. Se llamaba en aquel entonces Har Moria. Y luego, exacto, Nora, gracias, se llama Moria y ahora se llama Har HaBait desde que el primer Beit HaMikdash fue construido ahí y luego el segundo. Entonces dice que Hashem escogió ese lugar.
Y ese lugar es nuestra herencia porque es del territorio de Benjamín que David eligió con profecía. Sabía que este es el lugar donde Hashem quiere que sea el Beit HaMikdash. Sigue diciendo que tienen que hacer ahí todos los korbanot, todas las ofrendas, y ahí van a conectarse con Hashem. O sea, ya tenemos acá en Deuteronomio, en la Parsha Re'eh, en el capítulo 12, en los versículos de 11 en adelante, y también el que leímos antes, y lo batem la menujá de la najalá, era el versículo 9. Ahí tenemos ya dicho por Moshe que Hashem le está diciendo, por supuesto todo lo que dice Moshe es con inspiración divina, es con profecía. Moshe no usó sus propias palabras, sino la Shejina, la presencia divina, sale de la boca de Moshe. Entonces, tenemos que entender algo. Acá habla mucho de la tierra de Israel y la tierra que Hashem eligió. Y que este es el lugar que Hashem escoge para reposar su nombre ahí, para que ese sea el santuario, que ese sea el lugar donde uno viene como para encontrarse con Hashem. Y uno ve la Shejina, la presencia divina está ahí. Y sabemos que hasta hoy la Shejina sigue estando en el Kotel HaMaraví. Sin Beit HaMikdash, pero igual está la presencia divina en el Kotel HaMaraví. Ahora, Maimónides toma de estos versículos su conclusión de que en el caso del Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, el lugar es sagrado. El monte del templo es sagrado, ya desde la época de Abraham vino. Ese lugar es sagrado. Hoy tenemos prohibido entrar, porque como estamos impuros, hasta que venga Mashiach y que hagan la ceniza de la vaca roja y nos quiten de encima toda la impureza de las guerras, de la muerte, etc. Hasta ese momento no vamos a poder entrar en el Har Bait, en ese monte. Ese monte es sagrado. Y Maimónides va muy lejos como para enfatizar cómo es ese monte y cómo es ese lugar. Y no es así con el Mishkan, con el santuario del desierto. ¿Alguna de ustedes conoce un lugar sagrado en el desierto de Sinaí donde dicen acá estuvo el Mishkan, acá estuvo el santuario, acá acamparon, acá le dejaron? No hay ningún lugar sagrado. Y hay lugares conocidos que por ahí por los nombres bíblicos se puede saber dónde era. Porque se acuerdan que vimos que hay 42 viajes que están nombrados todos los lugares donde pararon. Entonces podemos saber el lugar, pero no nos interesa ni siquiera Monte Sinaí. Es un lugar donde nos interesa saber exacto dónde quedó, porque no permaneció sagrado. Y el monte del templo sí. Y no solo eso, Maimónides dice que el monte del templo es así, digamos, por ahí lo conocemos de fotos también. Tiene una parte plana, y después es monte, ¿no? Digamos, tiene el declive de una montaña,
y después tiene plano, ¿no? El plató. Entonces, dice así, el Beit HaMikdash está construido de forma tal que vas subiendo como para elevarte. Y cada lugar, cuanto más sagrado es, más elevado está. Y dice, para llegar al patio de las mujeres, desde el Jail es como una rampa que está ahí, desde la rampa hasta la llegada, hasta llegar al lugar de las mujeres, al patio de las mujeres, hay 12 escalones. Desde el patio de las mujeres hasta el patio de los hombres, ¿se acuerdan? Eso lo vieron, que estaban los 2 portones de Nicanor. Y ahí, ¿cuántos escalones hay? 15. 15 escalones por los 15 Shira Ma'alot que cantan los levitas, los leviim. Son los capítulos 120 a 134 en el Teilim. Esos son los 15 Shira Ma'alot que cantaban todos los días los leviim. Y lo interesante es que cuando uno llegaba al Heijal, que es el lugar donde está el Santo y Santo Santorum, donde tenemos el Mizbeach, el altar del incienso, que era de oro, la menorá, el Shulchan, la mesa con los 12 panes, y después pasabas solo el Kohen Gadol en Yom Kippur al Santo Santorum, Kodesh HaKodashim. Del Kodesh a Kodesh HaKodashim, del lugar santo donde estaba la menorá, etc., al Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aarón, donde era el lugar más sagrado del mundo, donde ocurrió un milagro con el Aarón, donde no podía entrar nadie durante el año, solo el Kohen Gadol, donde cuando empezó a haber corrupción y elegían los romanos a los Kohen Gadol y compraban el puesto y no eran realmente tzadikim como tenían que ser, se morían por la gran kedushá de ese lugar. Ese lugar, el lugar más sagrado del mundo, no hay un escalón, ni uno. Es extraño, ¿no? Entonces vamos a ver estos 2 puntos. Primero, ¿por qué esta cuestión de escalones? ¿Por qué esta cuestión de subir? Y no solo eso, ¿por qué Maimónides pone tanta énfasis en eso? Bueno, había escalones, bueno, está hecho en una montaña, me eligió esa montaña, está ok, está bien, hay que subir, Join quiere que trabajemos para llegar ahí. No, Maimónides no dice eso, Maimónides dice específicamente se subían los 12 escalones, los 15 escalones, pone hincapié en que esto es así porque Hashem quiso, ¿no? Porque esto es una montaña y había que adecuar el Beit HaMikdash a la montaña. No, Hashem eligió esta montaña porque quería que el Beit HaMikdash se construya de esta forma. Entonces dice así. Es claro que lo que Hashem quiere es que subamos, que nos elevemos, lleguemos, que la subida física no sea solo física, sino espiritual. Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel cuando nació una de mis nietas y estaba ahí la señora Ruth Lapidos y me ofreció ir a un tour que ella había encargado ir con algunas personas y me invitó. Y fuimos al Ir David. Ir David es una parte que recuperaron hace relativamente poco, que empezaron a construir ahí, gente que vive ahí, pero era parte de la ciudad vieja que no estaba muy en uso ni muy seguro y ahora sí se puede ir ahí. Y con las excavaciones encontraron muchas cosas muy interesantes.
Y entonces fuimos y hay un lugar ahí que se llama Mei Shiloach, que es, es un cuerpo de agua que se dice que se usaba para, como mikve para entrar al Beit HaMikdash. Sabemos que los hombres antes de Shabbat, algunos antes de un Hag o antes de Yom Kippur, se purifican en la mikve. Y hoy en día hay muchos hombres que van a la mikve todos los días. Para ir al Beit HaMikdash tenían que purificarse, tenían que ir a la mikve. Entonces estaba ese lugar que se llama Mea Shiloach, que es la mikve para ir al Beit HaMikdash. Y era todo natural, era es decir, fuimos primero por un túnel, que el túnel estaba lleno de agua, que es, el agua te llega a, qué sé yo, media pierna, depende de la altura de la persona, más o menos, un túnel oscuro, si estuviste en hora, es, sí, tenés que ir con una linternita y con un guía, y bueno, no te vas a perder porque no hay donde ir, hay que ir derecho, pero da un poco de miedito, entonces, bueno, uno va con un grupo, ¿no? Es todo totalmente oscuro. ¿Y qué es ese agua? Es inusual, un túnel lleno de agua, y ese es el agua que llega al Mea Shiloach. Ese agua es un cuerpo de agua que construyó el rey Hizkiyahu, porque cuando él sabía que los babilonios estaban por poner un sitio alrededor de Jerusalén. Entonces dijo, Jerusalén no tiene fuente de agua, no hay ni ríos ni lagos dentro de Jerusalén. Entonces, si van a poner un sitio, nos vamos a morir de hambre, lo aleino. Entonces hizo algo muy inteligente y él armó todo un sistema de túneles para que el agua del río más cercano fluya y llegue ahí a esos túneles que fuimos que están cerca del Harabait. Y ahí se formó el Mea Shiloach, que dice que lo hizo especialmente para que sirva de mikve. Una de las mikves, habían otras mikves más afuera. En las excavaciones también uno ve ahí, hay varios mikves, porque bueno, cuando venía mucha gente no podía entrar en una sola mikve. Y cuando vos salís de esa mikve, digamos, bueno, nosotros fuimos en el túnel y después salimos, nos metimos en el agua, por supuesto, pero se ve como la salida de la mikve te lleva a una escalera. Saliste mojada y fría. Sí, así es. Yo fui en verano, entonces no hacía frío. Fue refrescante en mi caso. Bueno, lo que quiero contarles, esta es la parte más interesante. Cuando salís de ahí, subís una escalera. Y esta escalera, bueno, no llega hasta arriba de todo, pero lo que dicen es que esta es la escalera que después de salir de esa mikve, uno subía para subir el monte, para llegar al Beit HaMikdash. ¿Y cómo es esa escalera? Esa escalera tiene 2 escalones y un descanso. 2 escalones, descanso, 2 escalones, así es toda la escalera. 2 escalones y después descanso. El guía nos dijo por qué lo hicieron así. Porque generalmente para subir una escalera tenés que mirar abajo. Tenés que mirar hacia abajo para no caerte, para ver dónde está el próximo escalón, ¿sí? Y no querían que las personas que están yendo al Beit HaMikdash miren para abajo. Querían que tengan la oportunidad de mirar para arriba. Entonces, en el descanso se podía mirar al cielo. Y así uno se iba preparando como para subir y elevarse. Y Maimónides pone mucho pie en eso, en que cada subida, cada escalón era otro nivel espiritual.
Cuando hablamos de Elul, tenemos que tomar esos pasos, tenemos que subir esos escalones, tenemos que saber que estamos con Hashem ahí nomás. Y Él quiere vernos. Nosotros tenemos que sentir, bueno, yo para ver a Hashem tengo que estar un poco más pulida, tengo que estar más refinada, tengo que estar preparada para ver a Hashem. Hashem me sonríe, pero bueno, yo me tengo que sentir merecida de esa sonrisa, de esa cercanía. Estar feliz, tiene que estar, bueno, no agrandarse porque es un tzadik, pero bueno, porque se siente pequeño. Me dice que el gesed, la bondad, es la mano derecha. La mano derecha acerca. Entonces, cuanto recibía, más cerca de Hashem se sentía. Cuanto más cerca de Hashem, más pequeño se sentía él porque veía la grandeza de Hashem. Entonces nosotros tenemos que ir con semblante iluminada, pero por nuestro lado, para recibirlo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar más refinados, más al son de la música de Elul, ¿no? Que esto es en serio y que vamos con alegría, pero vamos a trabajar, vamos a movernos. Y ahí tenemos esa elevación de los escalones para subir al Beit HaMikdash. Entonces un poco entendemos lo que dice Maimónides. Maimónides está diciendo, en el caso del Mishkan, el santuario era sagrado. En el caso del Beit HaMikdash, el lugar es sagrado y por ende el edificio es sagrado. Empieza con la tierra. El lugar donde estaba el Kodesh HaKodashim, el Santo Santorum, está el Even HaShetiyah. Shetiyah quiere decir que está puesto, que la base del mundo está ahí. Es ahí donde Hashem puso el comienzo del mundo, está establecido, es la piedra del establecimiento, del fundamento del edificio del mundo. Entonces, este es un lugar sagrado. Esto era el Gan Eden, donde estaba Adán y Javá. Entonces, el lugar es sagrado y para pisar ese lugar sagrado hay que elevarse. Y por eso hay escalones. Como dijimos, cuanto más sagrado, más escalones hay. Y esa subida, mirando hacia arriba, no mirando el escalón, es simbólico de subir uno, de elevarse uno y querer llegar a esas alturas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos queda? Nos queda la pregunta acerca del Kodesh HaKodashim. ¿Por qué entonces no había otro escalón o toda una escalera? Estamos diciendo que todos los Kohanim podían entrar en el Eijal donde estaba la menorá y el Mizbeach y el Shulchan, la mesa. ¿Por qué no tenía, es decir, después para ir al Kodesh HaKodashim iba solo Aarón, solo el Kohen en el día de Yom Kippur? El Kohen Gadol no podía ir cualquiera, solo el sumo sacerdote, solo una vez por año, en el día más sagrado. Entonces iba la persona más sagrada del pueblo en el día más sagrado al lugar más sagrado. Estaba ese encuentro y su encuentro con Hashem, con el incienso. Entonces, ¿por qué no hay otro escalón? O otra escalera, es otra cosa, es otra dimensión lo que es el Kodesh HaKodashim.
Ahí dice Maimónides que el Kodesh HaKodashim es un lugar que está en la tierra, pero no está. O sea, es un lugar que está más allá de las dimensiones físicas, más allá de las medidas. En el santuario, en el Mishkan del desierto, cuando hicieron el Kodesh HaKodashim, tenía 10 amot, 10 cúbitos. Cada cúbito es más o menos medio metro. Tenía 10 cúbitos. Y el Aarón, el Aarón, que era el arca donde estaban las lujot, estaba en el medio y medía 2 amot y medio de ancho. Pero, primero que el Aarón se mantenía en el aire, no tenía mesa, no se podía apoyar nunca el Aarón. En el desierto lo tenían que llevar con palos, había unos palos especiales que se pasaban por unos anillos y los levitas tenían que cargar el Aarón. No se podía apoyar nunca. En el Kodesh Kodashim lo ponían y se mantenía solo. Y dice que en el desierto cuando caminaban, el Aarón levantaba a sus cargadores. Es decir, no tenían que cargar el Aarón los cargaba a ellos. En el Beit HaMikdash, en el Mishkan, perdón, si vos medías de una punta del Aarón, tenés acá el Aarón, y mide 2 amot y medio, 2 cúbitos y medio, de acá hasta acá y de acá hasta acá, si medías, de cada lado había 5 amot. ¿Cómo es posible? Si hay 10 en total, esto ocupa 2 y medio. Imposible que midas 5 y 5 que son 10. ¿Dónde están los 2 y medio? Esto dice el Talmud, Eino min Hamidah, que el Aarón era tan sagrado, era algo tan santo, que no tenía medida, que no ocupaba espacio. Exacto, como dicen ahora, no ocupaba lugar físico. Este es el milagro del Aarón. Entonces, todo el Kodesh HaKodashim, todo ese santo santorum, todo ese lugar, ese santuario, era un lugar que estaba más allá del mundo físico. Entonces, no es que tenía que subir un escalón. Es otra dimensión que no tiene una elevación física. Es otra cosa. Que por eso solo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, por un ratito entraba ahí. Ese era su encuentro con Hashem. Era cara a cara, cara a cara. Y hoy nosotros tenemos el Chodesh Elul, es nuestro santo santorum. El mes de Elul es nuestro santuario, es nuestro Beit HaMikdash. Y es nuestro momento para pedir más que nunca al verdadero Beit HaMikdash. Porque ahora nosotros tenemos el trabajo, tenemos que hacer ese trabajo como para llegar a ver a Hashem. Y realmente, bueno, solo los tzadikim realmente lo perciben. Nosotros sabemos acá en la cabeza lo que nos dijo el Alter Rebbe, que Hashem está cerca, pero para vivirlo hay que ser un tzadik. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para mejorar, para hacer el balance, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si tenemos el Beit HaMikdash lo vamos a poder ver con nuestros ojos de carne. No vamos a tener que meditar y buscar y trabajar duro como para encontrarlo, porque la luz va a estar adelante de nuestros ojos.
Nora preguntás por qué en latín Santo Santorum. Esa es la traducción que conozco, pero en hebreo es Kodesh a Kodoshim. Y ahí esa es la traducción. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ¿no? Cómo emerge, cómo se juntan Elul con Re'eh. Por eso leemos esta para allá ahora antes de Rosh Chodesh Elul, en Shabbat Mevarchim Elul. Y la explicación de qué significa que Hashem nos está sonriendo, que están en manifiesto los 13 Midot HaRahamim, los 13 atributos de misericordia. Hashem en Elul es muy compasivo. Nosotros es importante que nosotros seamos compasivos con nuestros semejantes. Por eso se empieza ya de ahora a desear Shana Tová, Ketivá Bajatimá Tová, Shana Tová Umetuká. El valor numérico de Ketivá Bajatimá Tová es Hamisha Asar Beav, 15 de Av. Ya desde el 15 de Av vamos a desear buen año, un año bueno y dulce, que tengas una inscripción y sellado para un año bueno y dulce. Y bueno, hacer ese trabajo, ¿no? Desde el Beit HaMikdash, las que fueron también vieron que decían que tenemos que tener el Beit HaMikdash adentro nuestro. Tenemos que tener un santuario en el corazón, en la Neshama, y sentirnos cerca de Hashem y mejorar y hacer cosas. Dar más tzedakah en el mes de Elul. Dijimos que Hashem tiene compasión, entonces nosotros tenemos que tener compasión a nuestros semejantes. Cuando Hashem ve que cuidamos de nuestros hermanos, Él está más contento con nosotros. Tenemos que decir más Tehilim. Hay una costumbre del Baal Shem Tov de leer desde el 1 de Elul 3 capítulos de Salmos todos los días. Entonces, el primer día del mes leemos el 1, 2, 3. El segundo día, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Leemos a diario 3 capítulos hasta Yom Kippur. En Yom Kippur se lee, creo que 27, 26, se leen muchos capítulos más. Entonces, en Jodesh Elul tenemos mucho que hacer. Se empieza a escuchar el shofar a partir del primer día de Elul. Y el único día que no se toca, bueno, Shabbat por supuesto, y el Erev Rosh Hashanah no se toca. Porque el shofar de Elul es costumbre. Como para despertarnos a hacer Teshuvah. El shofar de Rosh Hashanah es mitzvah, es la mitzvah del día. Entonces, para hacer una separación entre la costumbre y la mitzvah, en el Rosh Hashanah no se toca el shofar. Todos los demás días sí. Y también agregamos en la tefilá, a partir del 30 de Av, ya el primer día de Rosh Chodesh, que todavía es 30 de Av, el domingo, empezamos a leer el Salmo 27 del Tehilim en la tefilá. De David, Hashem, Ori, Yeshi. Decimos Hashem es nuestra luz y nuestra salvación. Bueno, todo esto tiene que ver con Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc. Así que bueno, vamos a estar bien preparadas. Estamos con alegría. Vamos a entrar al mes de Elul con esta alegría. Y vamos a abrir micrófono.